Muy buenas tardes Ana, que se encuentra ahí, buenas tardes también a los compañeros que van a ver la clase grabada. Bien, clase de hoy, prestaciones mésticas y nomenclador. Bien, en esta clase vamos a ver la interpretación en realidad del nomenclador nacional, es una clase muy importante, ¿sí? Haremos un análisis entonces de lo que es el nomenclador nacional, desde la definición, el origen y las funciones, y también vamos a ver cómo está conformado, es decir, toda su estructura. Vamos a hacer una división, ¿sí?, a los fines de lograr la interpretación de cada una de las partes de este nomenclador, eh, viendo cada uno, digamos, de los componentes y cómo se realiza en realidad la búsqueda y la lectura de las diferentes prácticas, las diferentes consultas, cirugías y todo lo que sea necesario para que el administrativo en realidad de salud se internalice con este tema de realizar las distintas facturaciones, obviamente dentro de todo lo que es el proceso de facturación, ¿sí? Entonces, para comenzar tenemos las definiciones, ¿sí? Las definiciones, primero, de nomenclatura. En realidad, nomenclatura es el conjunto de palabras o términos técnicos de una ciencia o un campo específico. Ahora sí, nomenclador es en realidad una lista o un catálogo con los nombres de los términos técnicos. Y después tenemos nomenclador de prestaciones médicas, que eso ya es una lista, vamos a decir, con los nombres de los tratamientos médicos utilizados para tratar enfermedades, ¿sí? En realidad el nomenclador no se trata de un diccionario ni de un manual, ¿sí?, porque no explica qué son los tratamientos ni cómo se realizan. En realidad solo incluye nombres y ciertos detalles por ahí importantes sobre cada uno de esos tratamientos. Ahora, con respecto al origen, ¿sí?, tenemos en los años 70, se crea la ley llamada Ley de Obras Sociales, la ley 23.670, que en realidad establece un impuesto obligatorio para los salarios y delega también su administración a los sindicatos. Y también se regula cómo deben seguirse las normas, vamos a decir, por las obras sociales. Entonces, se crea la Dirección Nacional en realidad de Obras Sociales, que es la autoridad encargada de verificar, digamos, que la ley se cumpla, y se crea también la Administración Nacional de Seguros de Salud, ANSAL, que es la que se encarga de aplicar las reglas y sanciones para las obras sociales que no cumplan con sus obligaciones. Pero también tenemos la creación del Instituto Nacional de Obras Sociales, que regula que todo el sistema y también administra todo lo que es los fondos de redistribución, que ayuda a distribuir los fondos de una manera justa entre las obras sociales. Ahora bien, el Instituto Nacional de Obras Sociales diseñó el nomenclador de prestaciones médicas para regular todo lo que es el sistema de obras sociales, y su función es ayudar a, más que nada, listar y clasificar los tratamientos, médicos, identificar de forma clara cada tratamiento, también valorar y establecer el valor de cada tratamiento, definir las reglas para saber qué procedimientos y normas se aplican en cada tratamiento médico. Entonces, estas 4 son las funciones que tiene el nomenclador de prestaciones médicas. Entonces, en resumen, ¿qué es el nomenclador de prestaciones médicas? En realidad es una herramienta que nos va a ayudar y a organizar y a controlar todo lo que son los tratamientos médicos dentro del sistema de obras sociales, asegurando que se sigan en realidad las normas y se valoren correctamente cada uno de los servicios médicos, ¿sí?
Ahora sí, vamos a ver cuál es la estructura de este nomenclador nacional. ¿Sí? A ver, primero que nada, vamos a definir qué es una prestación médica asistencial. ¿Sí? Para luego hablar de estas dos secciones, sección principales y secundarias. En realidad, una prestación médica asistencial, acuérdense que es cualquier servicio o práctica médica, ya sea una práctica médica simple o compleja, que se le realiza a un paciente como parte de un tratamiento. ¿Sí? Una prestación simple va a ser, por ejemplo, una consulta médica, ¿sí? O una extracción de sangre o una radiografía. ¿Sí? Son simples porque no se pueden dividir en el tiempo de ejecución. ¿Sí? Bien, no se puede hacer una media consulta. En cambio, una prestación compleja, ya hablamos de una internación, ya hablamos de una cirugía, ya hablamos de un estudio que lleva varias etapas. ¿Sí? Cada presentación tiene un código único en el nomenclador nacional que va a permitir identificarlas de una manera precisa. Entonces, el nomenclador nacional es un listado ordenado, es un listado codificado de todas las prestaciones médicas asistenciales que se reconocen, vamos a decir, oficialmente en Argentina. ¿Sí? ¿Que sirve para qué? Para clasificar los distintos tipos de prácticas, para unificar criterios, ¿sí? Y para determinar valores de facturación y cobertura. Bien, este nomenclador nacional está dividido en dos grandes secciones, ¿sí? Sección, principal y secundaria. Dentro de la sección principal, ustedes van a encontrar 4 grupos grandes de prácticas. ¿Sí? Una son las prácticas quirúrgicas, o sea, todas las intervenciones quirúrgicas, desde lo que son cirugías menores hasta operaciones mucho más complejas. Luego, prácticas especializadas, o sea, todos los estudios y procedimientos, obviamente médicos, realizados por especialistas. Hablemos de cardiología, de neurología, de radiología, etc. Luego, prácticas odontológicas, todo lo relacionado con odontología. Aquí hablamos extracciones, tratamientos, prótesis, etc. Y prácticas bioquímicas, o sea, análisis clínicos y de laboratorio, ya sea de sangre, de orina, estudios hormonales, etc. Entonces, nomenclador nacional es, vamos a decir, entre comillas, un gran diccionario médico donde se encuentran todas las prácticas médicas ordenadas, clasificadas y codificadas. ¿Sí? Y que su estructura básica está formada por 4 sesiones principales: quirúrgicas, especializadas, odontológicas y bioquímicas. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos otra sección que son las secundarias dentro del nomenclador. Bien, estas secciones complementan, vamos a decir, a las secciones principales. ¿Sí? Son secciones que no incluyen nuevas prácticas, sino que sirven como guía y como referencia para organizar, para interpretar y para usar correctamente el nomenclador. Bien, que incluye en realidad 3 apartados. La primera, normas particulares de los códigos nomenclados, que ahí que explican las reglas y las condiciones de uso de los códigos. ¿Sí? O sea, un ejemplo, cuando se puede cobrar una práctica, cómo se combina con otra y si se puede facturar en conjunto o no. Eso te lo explica. Luego, instrumentos legales de referencia, ¿sí? Que son las leyes, los decretos, las resoluciones que respaldan y regulan el uso del nomenclador, que eso en realidad le da validez legal a las prácticas
y que va a garantizar que todas las instituciones lo usen de la misma manera. ¿Sí? Y por último, ordenamiento alfabético de localización de códigos. ¿Sí? Es como el índice alfabético de un libro, ¿no? Permite que buscar más rápido una práctica por nombre y encontrar su código correspondiente. Bien. Entonces, ahora, las secciones principales, ¿sí?, agrupan las prestaciones médicas individuales, que eran quirúrgicas, especializadas, odontológicas y bioquímicas. Cada prestación está organizada según el sistema orgánico de que se trate, ¿sí?, aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, etc. Y la patología o la especialidad médica, cardiología, traumatología, ¿sí? Para ordenarlas, el nomenclador usa un método decimal, ¿sí?, posicional de 6 dígitos. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que cada código tiene 6 cifras. Y cada posición dentro de esas cifras tiene un significado. ¿Sí? Que ahora ya lo vamos a ver. Pero las secciones secundarias, recuerden que son la parte de apoyo del nomenclador que sirve para entender cómo usar los códigos, saber qué normas legales lo respaldan y encontrar, rápido un código en el índice alfabético. ¿Bien? Ahora bien, parte clave esta del nomenclador nacional, el sistema de codificación con 6 cifras. ¿Sí? Eso nos va a permitir a nosotros identificar de manera exacta cada práctica médica. Bien, entonces cada práctica médica, como les dije antes, está representada por un número de 6 dígitos dentro del nomenclador. Entonces la lógica es la siguiente. Las primeras 2 cifras, ¿sí?, indican el grupo general. ¿A qué hago referencia? El sistema orgánico a tratar o la especialidad. ¿Sí? En este caso, el 08 corresponde a operaciones en el sistema digestivo y abdomen. ¿Sí? Ahora, las segundas 2 cifras, ¿sí?, marca el subgrupo dentro del sistema, el órgano o la región específica. En este caso es el código 05, que es operaciones en el colon y el recto. Ahora bien, las últimas 2 cifras corresponden a la prestación particular, la práctica concreta que se va a realizar. ¿Sí? Entonces, recuerden que el código siempre va a aparecer con 6 dígitos. El primero, el segundo y el tercer grupo de 2. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que nosotros acá tenemos, el primero es el código 080524, apendicectomía. El 08 corresponde a operaciones en el aparato digestivo y abdomen, que eso sería el grupo. Luego, el 05, operaciones en el colon y el recto, que sería el subgrupo. Y por último, 24, la práctica específica, apendicectomía. ¿Sí? En el de abajo tenemos el código 08, que, como dijimos, son operaciones del aparato digestivo y abdomen, que eso sería el grupo. 02, operaciones en la pared del abdomen, peritoneo y rectoperitoneo, que sería el subgrupo. Y el código 03, que es la práctica específica, hernioplastia. Bien, entonces, en resumen, el código de 6 dígitos funciona como una dirección dentro del nomenclador. Los primeros 2 números
te llevan al capítulo o al sistema. Los dos números del medio al órgano o la región. Y los dos últimos números es la práctica exacta. ¿Sí? Es como una clasificación decimal médica, parecida a cómo se organizan los libros en una biblioteca en realidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Porque esto es sumamente importante. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se agrupan las prestaciones? Se agrupan en base al sistema orgánico que trata, ¿sí? Corazón, pulmón, etcétera, la patología, la enfermedad que trata y la especialidad del médico que la realiza. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar entonces con la organización. ¿Sí? La organización de las intervenciones, en este caso, quirúrgicas. ¿Sí? Aquí ustedes lo tienen, intervenciones quirúrgicas, que es el primer apartado. ¿Sí? Dentro del nomenclador van a tener las cirugías que están ordenadas en capítulos numerados, en este caso del 01 al 13. ¿Sí? Cada capítulo corresponde a un sistema o un aparato del cuerpo humano, siguiendo un orden de cabeza hacia los pies. Bien, por eso van a ver el código 01, sistema nervioso, ¿sí? Código 02, aparato de la visión. Código 03, otorrinolaringología, oído, nariz y garganta. Código 04, endocrinología, todo lo que son glándulas endócrinas. 05, torácicas, cirugías de tórax y pulmón. Código 06, de mamas. Código 07, cardiovasculares. Código 08, aparato digestivo. Código 09, sistema linfático. Código 10, urología. Código 11, ginecológicas. Código 12, traumatológicas, huesos y articulaciones. Y el código 13, todo lo que tiene que ver con la piel y tejido subcutáneo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funcionan los códigos dentro de cada capítulo? Bien, como ejemplo, vamos a tomar alguno, no vamos a decir todo. Vamos a ir por el primero. Sistema nervioso. ¿Sí? Vamos a marcarlo por acá, a ver, vamos a hacer una línea rectangular. Ahí está. Sistema nervioso. ¿Sí? Cada capítulo tiene un rango en realidad de códigos. Entonces, el sistema nervioso, ¿sí? Va desde el código 010101 al código 010801. ¿Sí? Bien. Después, por ejemplo, aparato digestivo, aquí abajo. El aparato digestivo va del código 080101 al código 081003. ¿Sí? De esa manera, cada cirugía tiene un código único de 6 cifras, que indica exactamente en qué parte del cuerpo y qué tipo de intervención se hizo. ¿Sí? Entonces, la primera sección del nomenclador, la primera sección del nomenclador trata de intervenciones quirúrgicas y están cifradas, acuérdense, desde el 01 hasta el 13, siguiendo el orden del cuerpo humano de la cabeza a los pies. Dentro de cada capítulo, los códigos permiten identificar con precisión qué cirugía se realizó. ¿Sí? Ahora, siguiendo,
tenemos lo que son prácticas especializadas, ¿sí? Que a diferencia de las intervenciones quirúrgicas, que estaban ordenadas según el cuerpo humano de cabeza a los pies, las prácticas especializadas están organizadas en orden alfabético por especialidad, ¿sí? Bien, comienza desde el código 14 hasta el código 43, ¿sí? Que está en la otra página, que después lo vamos a ver, no me entraba, si yo me quedaba todo muy chiquito, ya sí no veo, imagínense. Bien, entonces, todo lo que es prácticas especializadas va desde el código 14, ¿sí? Porque fue el 13, ¿se acuerdan acá anteriormente? Fue el 13, el último de cirugías, entonces acá va a comenzar, obviamente, que con el 14, hasta el 43, ¿sí? Bien, ahora, cada especialidad, perdón, tiene asignado un prefijo de 2 cifras y luego sus subcódigos, ¿sí? En el 14, por ejemplo, en este primerito que tenemos aquí, vamos a también hacerle ahí, en el primero, que es alergia, va desde el 140101 al 140104, ¿sí? Luego tenemos acá anatomía patológica, el que sigue, ¿sí? Anatomía patológica va desde el código 150101 al 150203. Luego le sigue el código el 16, que es anestesiología, que va desde el 160101 al código 160105. Luego cardiología, el 17, del 170101 al 170301. Después podemos pasar a ver, vamos a otro. Gastroenterología, que es acá el 20, ¿bien? Que va desde el código 200101 al 200601, ¿sí? Después tenemos, a ver, por ejemplo, acá, rehabilitación médica, ¿sí? El código 26. Va desde el código, 25. Va desde el código 250101 al 250106. Después otro interesante acá, pediatría, ¿sí? Pediatría es pediatría nada más. Entonces tiene un solo código, el código 320104, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, a ver, acá, este otro, psiquiatría. Ah, no, el anterior es psiquiatría. Ese es radiología, perdón. Radiología, que va desde el código 340101 al código 342014. Y, por ejemplo, en el último, en el código este que tenemos aquí, 38, habla de tratamientos especiales, que va desde el código 380101 al código 380201. ¿Sí? Acuérdense que termina en lo que es el código 41, ¿sí? Prestaciones sanatoriales y de enfermería. Bien, desde ahí termina todo lo que es prácticas especializadas, ¿sí? Entonces podemos ir completando cada especialidad, perdón, conocida en cada una de las secciones. Ahora, recuerden esto, en lo que eran intervenciones quirúrgicas, van ordenados según el cuerpo humano de cabeza a pie, ¿sí? Desde el código 01 al código 13, luego teníamos prácticas especializadas del código 14 al 43 inclusive, que estas están ordenadas en orden alfabético por especialidad médica.
¿Sí? Ahora seguimos. Bien, vamos a seguir con lo que serían, perdón, prácticas especializadas. Acá tenemos todo lo que es prácticas odontológicas, ¿sí? Que son prácticas específicas, ¿sí? Que por ser prácticas específicas comienzan desde el 0,1 nuevamente, solo que aquí ustedes van a ver que tienen 4 numeritos nada más, ¿sí? No tienen 6 códigos, ¿sí? Y por último tenemos lo que son prácticas bioquímicas, que también eh, van desde lo que es el 66, ¿sí? Solamente de alta y de baja complejidad. Nada más que eso, ¿sí? Lo único que quiero que se acuerden es que las prácticas odontológicas tienen solamente 4 dígitos y que comienzan del 0,1 a el 10, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablamos de lo que son prestaciones médicas, ¿sí? No solamente estamos hablando de personas, sino también de entidades, instituciones o equipos, y algunas prestaciones son más simples y no requieren la intervención de una persona. Otras son más complejas y requieren la participación de varias entidades, ¿sí? Entonces tenemos consultas médicas, que es una prestación muy simple, donde solo interviene el especialista. Después tenemos electrocardiograma, que se requiere la intervención de un médico, el aparato que se usa para hacer la prueba, ¿sí? Por lo que hay 2 entidades involucradas. Y después tenemos, por ejemplo, lo que es internaciones en un sanatorio, ¿sí? En este caso no intervienen médicos, solo el sanatorio proporciona el servicio de alojamiento al paciente. Prácticas quirúrgicas, que acá intervienen varias entidades, el especialista, otros médicos ayudantes, el anestesista, si es que es necesario, obviamente, y en la institución que provee el, el quirófano, ¿no? ¿Sí? Por eso no todas las prestaciones médicas tienen la misma estructura de costo, ¿sí? Después van a ver que algunas solo tienen honorarios, como son las consultas, mientras que otras prestaciones tienen gastos, ¿sí? Como son, por ejemplo, las internaciones, y en algunos casos tienen tanto los honorarios como los gastos que son necesarios para poder calcular, obviamente, el total de la prestación, que luego lo vamos a ver. ¿Sí? Bien, ahora, eh, en realidad, a diferencia, vamos a decir así, de las 4 secciones principales, ¿sí? Que son las que se agrupan las prestaciones médicas, las secciones secundarias cumplen una función de apoyo, de aclaración y de organización, que incluye normas, acuérdense que incluye reglas, criterios que explican cómo deben interpretarse y explicarse los códigos, ¿sí? Instrumento legal, ¿sí? Habla de resoluciones, acuérdense, de leyes, de decretos, de documentos oficiales que van a respaldar el uso de códigos del nomenclador, que son la base, digamos, jurídica que justifica cada práctica incluida, y índice alfabético, o sea, herramienta de búsqueda, que nos permite localizar un código, una práctica de una manera eh, más fácil. ¿Sí? Sin necesidad de que nosotros estemos recorriendo todo el nomenclador. ¿Ok? Ahora, para un poquito mejor análisis. Resumen, vamos a decirlo así. ¿Sí? Tenemos un resumen muy claro de la estructura del nomenclador nacional y cómo se organiza para su estudio. ¿Sí?
Entonces, primero tenemos todo lo que es intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Que va desde el capítulo 01 al capítulo 13, ordenado, acuérdense, de la cabeza a los pies, por sistemas o aparatos del cuerpo, incluye todo lo que son cirugías, ¿sí? Ejemplo, cirugías digestivas, ginecológicas, neurocirugías, ¿sí? Luego tenemos prácticas especializadas que va desde el capítulo 14 al capítulo 36, ¿sí? Ordenada de la A a la Z por especialidad médica. Ejemplo, alergias, cardiologías, gastroenterologías, psiquiatría, ¿sí? Etcétera. Y que incluye además internaciones, consultas, prestaciones sanatoriales y de enfermería. Bien, y luego tenemos análisis clínico que va del código 001 al código 999, ordenados alfanuméricamente, alfanuméricamente, que quiero decir de la A a la Z, dentro del orden numérico, que corresponde a todo lo que serían estudios de laboratorios, bioquímicos y pruebas diagnósticas. ¿Sí? ¿Vamos? Porque ahora viene la parte más importante. Va, si no sabes lo anterior, no vas a saber esto. Así que, no, esto es importante, vamos a decirlo así, porque si no nos vamos a quedar mal. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la organización temática del nomenclador, ¿sí? Que eso lo hablamos anteriormente, perdón, las secciones y capítulos, ahora vamos a hablar de la organización arancelaria, ¿sí? Que es sumamente importante para la facturación médica, ¿sí? Entonces, la división arancelaria en el nomenclador tenemos, por un lado, honorarios más gastos, ¿sí? ¿Para qué se van a aplicar los honorarios más gastos? Se aplican en lo que son intervenciones quirúrgicas, prácticas especializadas y análisis clínicos, ¿sí? Ustedes en el nomenclador, que ya lo vamos a ver, van a encontrar dos columnas, ¿sí? Una columna con el valor de honorarios médicos y otra columna con el valor de gastos. ¿Gastos a qué se refiere? Materiales, insumos, infraestructura, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los honorarios? Porque hay facturaciones que solo van a encontrar honorarios y no van a encontrar gastos. Por ejemplo, en una consulta médica, ¿sí? En una consulta médica, en el caso de que no hay gastos, ¿por qué? Porque no se utilizan materiales o insumos significativos, ¿sí? Solo que vamos a pagar en una consulta médica el acto profesional, entonces vamos a estar abonando solamente honorarios, ¿sí? Después puede haber alguna facturación que sea de gasto solo, que se aplica más que nada para lo que son prácticas de enfermería y curaciones, ¿sí? Acá, ¿por qué no figuran honorarios? Porque no corresponden a un acto médico especializado, sino que corresponde a procedimientos de asistencia o de enfermería que generan solamente gastos, ¿sí? Entonces, en resumen, o en síntesis, tenemos por un lado honorarios más gastos, que son todos procedimientos más complejos. Luego honorarios solos para las consultas médicas y gastos solos para las prácticas básicas de enfermería o de curación. ¿Sí? Ahora se viene lo lindo. Ahora se viene lo más lindo.
Vamos a desglosar y organizar todo lo que mencionamos para que pueda ser más claro cómo funciona la estructura del nomenclador y cómo se interpretan las columnas y las unidades. ¿Sí? Nosotros vamos a empezar a leer de izquierda a derecha. ¿Sí? Ustedes van a identificar aquí, en esta parte, la columna de códigos. ¿Sí? Aquí tenemos el capítulo y luego los códigos. ¿Bien? Tenemos que identificar el capítulo. En este caso, capítulo 14, alergias. ¿Sí? Debemos entonces identificar el capítulo y el sistema al que pertenece la práctica. ¿Sí? Por ejemplo, sistema nervioso, cardiovascular, digestivo, etc. ¿Sí? También puede indicar al grupo de práctica, como este ejemplo, capítulo 14. ¿Sí? Luego tenemos la columna de descripción, ¿sí? Que describe la práctica sí, que es necesario, o en secciones de prácticas especializadas, vamos a decirlo, esta columna que indica el tipo de procedimiento que se realiza. ¿Sí? Luego van a tener la columna de, ahí lo vamos a hacer así, honorarios, ¿sí? Que contiene 2 valores por renglón. Acá hay uno, acá abajo hay otro. ¿Sí? Arriba indica la cantidad de unidades de honorarios. ¿Sí? Unidades es igual a galeno. Galeno es equivalente al valor por unidad de una prestación médica. ¿Sí? Es muy similar al uso que tienen los abogados por sus honorarios. Y abajo, el otro numerito que ven abajo, es el valor en pesos de esa unidad, que es actualizable con el tiempo. ¿Sí? O sea, lo que no cambia nunca es la unidad, el galeno. Sí, lo que cambia con el tiempo es el peso de esa unidad. ¿Sí? Luego van a encontrar gastos. Ay, se me fue medio. ¿Por qué lo hago con esto? Que no lo puedo manejar, pero a mí me encanta hacerlo ahí. Hay gastos. Me encanta. Que funciona igual que los honorarios. Arriba, en esta sección, arriba van a encontrar la unidad de gasto, ¿sí? Que puede variar según la especialidad, ¿sí? Gastos radiológicos, quirúrgicos, otros gastos como en alergia. Y debajo van a encontrar el valor en pesos de esa unidad, que es lo que se actualiza, como dije antes, año tras año. ¿Sí? Luego van a encontrar la otra columna, que es total de la práctica. ¿Sí? Donde se suma, bien, se suma honorarios y los gastos, ¿sí? De esa práctica específica. Y en algunos casos van a encontrar también la columna de coseguro, que indica la participación del paciente o el porcentaje a su cargo según corresponde. No todos tienen coseguro. ¿Sí? Bien. Ahora, quiero aclarar algo con respecto a las unidades. Las unidades, acuérdense, ¿sí? Tanto de los honorarios como de los gastos, no cambian desde la creación que fue en marzo de 1991. Lo que sí cambia es el valor de cada unidad en pesos, que se va a actualizar periódicamente, ¿sí? Para reflejar la inflación, obviamente, o otros ajustes. ¿Sí? Entonces, para los cálculos prácticos, se debe tomar siempre el valor en pesos de la fila de abajo, la fila inferior. ¿Por qué? Porque representa el valor monetario vigente de las unidades. ¿Sí?
Entonces, vamos a hacer un ejemplo de interpretación. ¿Sí? Supongamos en este capítulo que tenemos acá, de prácticas de alergia. ¿Sí? Vamos a hacer el primero. ¿Sí? Código 140101. Bien, tenemos prueba de alergia, ¿sí? Donde tenemos 15 galenos, ¿sí? Unidades de galeno y, no sé, creo 25 unidades de gastos. Bien, vamos a suponer que el valor de esas unidades es de 1.500 pesos. Vamos a suponer, ¿no? Porque va cambiando, ¿ok? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para sacar la cuenta? Tengo que hacer 1.500 por 15 unidades. ¿Sí? Y después, otros gastos, dice 25 unidades de otros gastos de la práctica, con un valor de 1.000 pesos, vamos a suponer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 1.000 por 25. Esos dos resultados, este resultado y este resultado, yo lo tengo que sumar para que me dé este resultado. A este resultado, ¿qué le tengo que sumar? En este caso, el coseguro. ¿Bien? Acá lo tenemos un poco más grande. Vamos a verlo un poquito más grande. Ahí. ¿Sí? Acá vamos a suponer que vamos a facturar el primer código, que era el 140104. ¿Sí? Práctica especializada de alergias. ¿Cómo vamos a calcular entonces? Acá, ¿qué nos dice? En este, que tenemos 15 unidades de honorarios. ¿Sí? Mientras que de gastos o de otros gastos tenemos 25. Bien, si nosotros nos remitimos al galeno del año 1991, el galeno, o sea, la unidad de honorarios, costaba 3,49. En realidad valía, perdón, 0,2326. Me equivoqué yo, perdón. 0,2326. Si yo divido, multiplico, perdón, 0,2326 por las 15 unidades, me da un total de 3,49. ¿Sí? Ahora, el otro nos dice que tenemos 25 unidades de otros gastos, ¿sí? Y nosotros nos remitimos al año 1991, ¿sí? El valor de cada unidad de los gastos era de 0,1226. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 25 por 0,1226 y vamos a tener un total de 3,0065. ¿Sí? Se redondea 3,07. Bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos a sumar esto más esto y nos va a dar un total de 6,55 más un coseguro de 50 pesos. O sea, nos va a dar un total de 56,55. ¿Sí? Recuerden que este valor que está acá abajo es del año 1991. ¿Sí? Cambia constantemente, pero ustedes imagínense, porque nosotros nos remitimos a usar un nomenclador del año 1991, se preguntarán. Habría como 3.450 galenos hoy en día. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a utilizarlo
Y que recuerden que las unidades, esto de acá arriba, no cambia nunca. Lo que cambia es el valor. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿yo cómo voy a sacar los honorarios? La unidad de galeno, por el valor del galeno, nos va a dar los honorarios. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que hacer 15 en este caso por 0,2326, nos da un total de 3,489, que es igual a 3,49. Bien. Ahora, para los gastos, ¿sí? Tenemos que hacer unidad de gasto por valor de la unidad de gasto. En este caso son 25 unidades por 0,1226, nos da un total de 3,65, o sea, 3,07. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo calculo el total de la práctica? Tengo que hacer, sumar honorarios más gastos, nos va a dar un total de 6,55. ¿Sí? Bien. Y a esto, en este caso, le tenemos que sumar un coseguro de 50 pesos. Nos va a dar un total de 56,55. ¿Sí? Este coseguro también, este acá, coseguro, se suma según la resolución vigente del Ministerio de Salud, que la última actualización fue en, si yo no me equivoco, octubre del 2019. ¿Sí? Ahora, vuelvo a repetir nuevamente. Cada fila tiene dos valores, unidades y valor en pesos. ¿Sí? Unidades, valor en peso. Unidades, peso. Bien, que no cambian desde el año, las unidades no cambian desde el año 1991. Los valores sí se actualizan periódicamente. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora, ya que vimos esta partecita, vamos a hablar de esto. ¿Ah? Bien. A ver. Honorarios. ¿Sí? Perdón, me había tildado. Eh, son los valores, vamos a decir, monetarios para calcular, ¿sí? Eh, para calcular, ¿cómo decir? Ay, se me fue la palabra. La práctica que realiza el médico, ¿sí? A ver, en realidad se supone que nada es gratis en la vida, vamos a decirlo así. Por lo tanto, las diferentes entidades que realizan las prácticas necesitan obviamente una retribución por su participación, o incluso no solamente las entidades, sino también las personas. Por eso decimos que se define como la retribución que requieren las entidades humanas a cambio de sus habilidades y conocimientos, que a eso nosotros los llamamos honorarios. ¿Sí? O sea, habilidad y reconocimiento. ¿Sí?
Mientras que los gastos se denominan a todo el costo asociado a la realización de una práctica. ¿Sí? Por ejemplo, el papel que se utiliza para cuando se realiza una ecografía, ¿sí? O el gel, bien, cuando uno se va a hacer eh, alguna ecografía, por ejemplo, también eso entraría como gastos, ¿sí? Tiene que ver el gasto con todos los insumos para mantener el lugar, ¿sí? Y que pueda seguir funcionando, ¿sí? Los gastos de enfermería también es otro gasto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de honorarios. ¿Qué sería lo que cobraría el profesional para realizar esa práctica o realizar esa consulta? ¿Sí? Y gastos serían los gastos que podría tener el médico, ¿sí? A ver, en una cirugía. Los gastos serían todos los apósitos, los desinfectantes, las batas, los barbijos, los guantes, los gorros, todo estaría dentro de estos gastos. Y la instrumentación, obviamente, ¿sí? Esos gastos se recuperan a través de las obras sociales. Por eso siempre en lo que veamos prácticas quirúrgicas, siempre habrá honorarios más gastos. ¿Sí? Ahora, el tema del galeno. Eh, el galeno, ¿sí? Vamos a decir que es el juego de valores, ¿sí? Es el juego o el conjunto de valores monetarios que se usan para calcular el valor de las unidades de cada prestación médica. ¿Sí? Ahora, esos son valores monetarios para poder calcular los honorarios de los profesionales en diferentes áreas. ¿Sí? Tenemos el galeno médico general, que en el año 1991 el valor del galeno era de 0,2326, ¿sí? Los honorarios odontológicos, o sea, del dentista, en el año 1991 era de 0,1123 y los honorarios bioquímicos de laboratorio en el año 91 eran de 0,1315. ¿Sí? Bien, eso para que lo tengan en cuenta. Eh, A ver, fíjense que el galeno va a variar de acuerdo también a la obra social, ¿sí? Eh, También ese valor del galeno lo establece cada institución con la obra social y va a cambiar según la oferta y la demanda. Y por eso en el nomenclador nosotros nacional nos vamos a manejar con los valores del año 91 en cuanto al galeno y en cuanto a los gastos, porque si hubiese que hacer, como les dije antes, imagínense un nomenclador para cada obra social, porque todas tienen diferentes valores de galeno, habría un montón de nomencladores en circulación. ¿Sí? Entonces, el nomenclador nacional es uno solo, los valores de referencia de los honorarios y los gastos son del año 91 y cada institución lo va actualizando y lo va determinando en convenio con cada institución, ¿sí? Con cada obra social. Lo que no cambia nunca, acuérdense que son las unidades, ¿sí? Ya sean las unidades de galeno, ya sean las unidades de gasto, lo que sí cambia son los valores. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, las unidades. Vamos a las unidades. Como dijimos y como hemos mencionado, las unidades dentro del nomenclador, que es la unidad, eh,
es la mínima cuantificación con la que se mide la complejidad del costo de una prestación médica independientemente de su valor monetario actual en el ámbito de salud. Por eso decimos que la unidad es lo que nos va a cambiar en distintos nomencladores, e incluso con el tiempo no va a cambiar nunca, lo que va a cambiar es el valor, es decir, el galeno. ¿Sí? Nosotros vamos a ir viendo en el transcurso de las clases que vamos a encontrar diferentes unidades arancelarias. ¿Sí? Por supuesto que estas unidades arancelarias, que incluso son las que están impresas en los cálculos del nomenclador, datan, como le dije, del año 1991, ¿sí? El galeno, que ya lo vimos, tiene un valor de 0,2326. Otros gastos, ¿sí? Tiene el valor, como vimos en la parte de alergia, y lo vamos a ver en otras prácticas, que figura con la letra OG, tiene un valor de 0,1226. Luego tenemos todo lo que son gastos radiológicos, como dice ahí, por favor a esto me le hacen un print de pantalla, me lo escriben por ahí en algún lado para tenerlo en cuenta, para poder hacer después alguna práctica, alguna facturación. ¿Sí? Les decía, gastos radiológicos que figuran con las siglas GR, tiene un valor de 0,3496. ¿Sí? Luego tenemos lo que son gastos quirúrgicos con las siglas GQ, tiene un valor de 0,4927. Bien. Luego tenemos gasto pensión o unidad de pensión, ¿sí? Que lo encontramos con las siglas GP o UP, que tiene un valor de 0,5634. ¿Sí? Todo esto, como les dije antes, cópienlo para que ustedes lo tengan cuando hagamos alguna práctica de gastos. Luego tenemos gastos bioquímicos, que lo van a encontrar con las siglas GB, que tiene un valor de 0,9702. Y por último tenemos todo lo que son honorarios bioquímicos, que lo van a encontrar con las siglas HB, que tiene un valor de 0,1315. ¿Sí? Bien. ¿Vamos de ahí? Bien. Esas son las unidades, en realidad, arancelarias o con las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Por eso necesito que se las anoten, por favor. Ahora, la próxima clase vamos a desglosar un poco lo que es consulta médica. Sí, vamos a ir una por una para ir desglosándolo. Y luego voy a dejar de compartir esto. Vamos a estar viendo, que ahí lo estoy abriendo. Ahí va. Ahí va. Vamos a seguir charlando luego de un par de conceptos y vamos a ir a las prácticas especializadas. ¿Sí? Capítulo por capítulo, desde lo que es alergia, ¿sí? Hasta lo que es anatomía patológica, pasando por cardiología, ¿sí? Luego de cardiología tenemos, a ver si yo no me equivoco, nutrición, perdón, nutrición y gastroenterología. Lo vamos a estar charlando la próxima clase. Otra cosa de retirarnos. Recuerden que tienen hasta el día de hoy para realizar lo que es el recuperatorio de la validación número 1 para aquel que no la pudo realizar. ¿Sí? Así que
les mando un saludo enorme a cada uno. Espero que puedan ver la clase grabada. Estaría bueno que el que se pueda conectar, que se conecte, porque no es por ahí bastante fácil de interpretar. Entonces yo no sé si ustedes realmente están llevando el ritmo, si no, ¿sí? Entonces aquel que se pueda conectar, por favor conéctense porque les va a servir mucho en realidad para el día de mañana cuando ustedes vayan a trabajar. Y realmente no sé si del otro lado se comprende o no lo que se está explicando. De igual manera, tienen la posibilidad siempre de ver la clase grabada, no es que le estoy reclamando, ni nada por el estilo, no quiero que nadie se sienta obviamente ofendido por lo que dije, pero me estoy dando cuenta de que estoy en las clases siempre sola, ¿sí? Y son cosas que por ahí a lo mejor hace falta por ahí que alguien, que uno esté para poder hacer más que nada preguntas, sacarse todas las dudas. Yo quiero que ustedes salgan aprendiendo, obviamente, de este curso, ¿sí? Y que el día de mañana, cuando vayan a trabajar, tengan todo bien clarito y lo puedan realizar sin ningún tipo de dificultad, ¿sí? Así que les mando un saludo nuevamente enorme, como les dije antes, y si Dios quiere, nos vemos la próxima clase.